Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la Fundación Cajasol. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias que estamos celebrando por el 25 aniversario de la reorganización del redil de la Divina Pastora. Hoy estará a cargo de don Antonio Valiente y la conferencia estará denominada Historia del origen y la devoción de la Divina Pastora. A continuación, Fray Fernando será el encargado de presentar al conferenciante. Muchas gracias. Buenas noches y reciban todos mi saludo franciscano de paz y bien. Tengo el gusto de hacer a ustedes la presentación de don Antonio Valiente Romero, nuestro conferenciante de hoy, que pone broche a los primeros actos que el redil eucarístico de la Divina Pastora organiza con motivo de la boda de plata de su restauración. Voy a presentarlo pidiéndole perdón por no ser exhaustivo en su currículum, sino abreviado en todo lo posible. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, es profesor tutor en la UNED, es arqueólogo marino titulado, es archivero y bibliotecario también titulado, y es el director técnico de la Biblioteca y Archivo de Capuchinos, que en España tenemos 4. Él es el director de la serie sevillana, es el director técnico. La biblioteca nuestra y el archivo le deben a él, pues, el nivel científico moderno que ahora tiene. Le debe también la atención que él hace recibiendo a los investigadores y sobre todo su presencia. Me interesa destacar solamente su labor como investigador y solo subrayando 2 trabajos importantes. Primer trabajo, nos lo descubre como un especialista excelente, con un valor e importancia internacional. Se trata del estudio e identificación del palincesto de nuestra biblioteca. Hay que aclarar que uno de los pocos palincestos que hay en España estaba en nuestra biblioteca sevillana durmiendo el sueño de los tesoros ocultos desde que el padre Serafín de Ausejo, cuando fue residente en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo descubrió en una de sus visitas a las librerías de viejo del rastro madrileño. Pero dicho tesoro dormido tuvo la suerte de despertar cuando don Antonio y un equipo de científicos transparenses lo adoptaron como objeto de su investigación. Tras 7 años de análisis, de estudio apasionante de los pergaminos vehiculares y de los escritos tanto del fondo como de la superficie de dichos pergaminos, hoy tenemos identificado este importante documento. Es un palincesto de Mesina que transmite textos de patrología. El trabajo de estos señores investigadores está publicado y reconocido en revistas especializadas. El segundo trabajo, que es el que más nos interesa en este momento, es la edición del libro de Fray Isidoro de Sevilla, que publicó don Antonio junto con otro investigador, don Jaime Galvarro. Ilustran la edición acompañándola
de 2 artículos, uno dedicado a la estructura lingüística y otro al encuadre histórico del fraile y su obra. La parte gramatical está a cargo del doctor Galvarro y la parte histórica a cuenta del doctor Valiente, aquí presente. Hay pocos especialistas del siglo XVIII español y don Antonio es uno de ellos. Ahora tengo que decir algo que no tengo apuntado, y hay muchos especialistas del siglo XVIII que vivían estar en los infiernos. Pero, cierro el paréntesis, es una referencia, yo tengo un resentimiento que tengo contra ellos por lo mal que tratan al beato Diego José de Cádiz, algunos, estoy hablando de algunos, porque deben de estar en el infierno. Bien, pues la tesis de don Antonio estudia aquel siglo y sus entrañas, su trama política y económica, especialmente el mundo de la seda. Él analiza el asociacionismo en general en el siglo y también poniendo lupa en el religioso, indagando la religiosidad y sus formas populares en aquel siglo de las luces. Y lógicamente, con estos fundamentos culturales, nuestro amigo conoce como nadie a Fray Isidoro de Sevilla y el surgir de las hermandades de la Divina Pastora. Dentro de su siglo nos presenta la evolución de esta devoción mariana que después del capuchino sevillano predicaron y propagaron tantos otros capuchinos ilustres como el beato Diego José de Cádiz. Don Antonio Valiente es pedagogo, sabe transmitir la vida de un incunable, pues sabemos que un libro es un ser vivo que habla, que respira, que nace y que a veces muere cuando lo convertimos en algo digital. Mi hermana, que es una gran lectora, dice que no le gusta el libro electrónico que le regalaron sus hijos hace años porque no huele a libro. Llevamos. Y así podemos contemplar a don Antonio con un incunable en la mano, desentrañándolo de manera que los niños de colegio que van a visitar la biblioteca lo entiendan, y nosotros, los adultos, también, que por fin nos enteramos de lo que es un libro, una historia que a veces se nos presenta hasta con sus trampas de edición, que él las reconoce de inmediato y las explica perfectamente. Y bueno, dentro de esa línea pedagógica suya, sabe conducir a los jóvenes Erasmus que nos llegan de Polonia, gracias a un acuerdo de los capuchinos de Andalucía con la Universidad Hispalense, acuerdo que también lo gestionó él. Y créanme que no es fácil conseguir que jóvenes que no saben latín, ni inglés, ni francés, y de español solo conocen la frase consabida, una cervecita, por favor, pues puedan trabajar en el mundo de los libros y llevarse a su Polonia natal el correspondiente certificado de que estudiaron en Sevilla. Y para terminar, voy a salir del tema cultural y pasar al anecdótico solamente unos segundos. Quizá para que la ciencia parezca más humana, el mundo de la cultura padece de pequeñas insidias, inocentes envidias, inconcesables zancadillas que acompañan
al éxito de unas investigaciones, como es el caso de este grupo de científicos y dentro de ellos a don Antonio Valiente. Yo he visto a don Antonio Valiente y Romero torear estos problemas como el otro Romero, el de Camas, Curro, en su mejor tarde de la maestranza. Qué buenos capotazos da, muy bien dado. Y no hay mejor punto final que un milagro, también hace milagro. Consigue en la biblioteca y en el archivo poner freno a los frailes capuchinos que creen que por ser capuchinos están pisando un terreno de su propiedad. Y frenarlos, esto sí que es un verdadero milagro. Don Antonio Valiente Romero, adelante, que deseamos escucharlo. Bueno, buenas tardes a todos. En estos casos, pues se nota cuando a uno lo presenta un amigo, y cosa que se agradece mucho, a diferencia de otros momentos en los que, pues bueno, se cuentan cosas del currículum un poco más. Fernando es un gran amigo desde hace muchos años y lo acaban ustedes de notar, que se supone que esto iba a ser abreviado. Si lo llega a hacer por extenso, pues ya se pueden imaginar. Quiero también agradecer, por supuesto, a toda la comunidad de la Fraternidad de Capuchinos de Córdoba, al Redil Eucarístico de esta ciudad y a la Fundación Cajasol por la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes y, por supuesto, pues su asistencia a todos los que están. Bueno, para comenzar, a modo de comentario, pues saben ustedes que fueron bastantes los discípulos de Murillo que pintaron a la Divina Pastora. Por citar algunos, pues por supuesto Alonso Miguel de Tobar, que es el que pinta la primera, Domingo Martínez, Fernando Llorente Germán, Cristóbal Ruiz Soriano, etcétera, ¿no? Y esto, pues, es uno de los elementos que demuestran, como tantos otros, que se trata, pues, junto a la Inmaculada, de la iconografía mariana con mayor éxito a lo largo de toda la historia de la cristiandad, cosa que no es decir poco. La Divina Pastora está extendida por todo el mundo hispanohablante, desde un momento además muy temprano, muy próximo al momento del surgimiento de la vocación, aunque hay que decir que realmente el título que la Iglesia acepta es el de Madre del Divino Pastor, no el de Divina Pastora, porque Divina Pastora puede interpretarse como que se asocia carácter divino a la Virgen, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Esto de hoy nos puede parecer una tontería, pero más adelante, cuando les hable de la Pastora Coronada, pues van a ver ustedes que sí tuvo bastante importancia en las acciones que llevó a cabo Fray Isidoro, ¿no? Bueno, como les comentaba, en la actualidad pues existen multitud de hermandades, no hay ni siquiera que yo sepa, un censo aproximado en España y América, pero no solo eso. El caso de Barquisimeto en Venezuela, que lo ven ustedes aquí en el centro de la imagen, es paradigmático, tiene una procesión que mueve en torno a 3 millones de peregrinos cada año, pero además podemos encontrar que el título ha tenido pues un éxito tremendo a día de hoy simplemente con una pequeña búsqueda en Google. Encontramos pues un colegio que además está aquí en Córdoba, pero además encontramos un bar de copas, encontramos una bodega, encontramos una empresa de procesados cárnicos, una compañía de seguros, que creo que se acaba de cambiar el nombre hace poco, pero que se llamaba así, unos viveros o incluso una carrera solidaria, porque además en España la Divina Pastora es la patrona del deporte. Todo esto, es una muestra evidente del éxito del título. Además, el monumento mariano más grande del mundo, conocido como Manto de María o Manto de la Divina Pastora, está dedicado a la Divina Pastora. Se encuentra en Estado de Ara, Venezuela, es el que ven ustedes en la proyección, y son pues 62 metros de alto, 13.000 metros de tubo de aluminio sostenido sobre ese bastidor que ven ustedes ahí, que evidentemente pues nos da, es otro indicio más del gran éxito y la gran vitalidad que tiene esta vocación. Realmente todo este éxito pues no es una cuestión que sea nueva ahora, es una cuestión que hunde sus raíces incluso antes de que Fray Isidoro concibiera la idea de vestir a la Virgen de Pastora.
y es que realmente se sitúa en el marco de un tránsito entre dos tipos de religiosidad diferentes. A lo largo del siglo XVII nos encontramos con una religiosidad basada fundamentalmente pues, centrada en el sufrimiento de la pasión de Cristo, centrada en la penitencia, centrada en una serie de cuestiones que además venía acompañada pues, de una liturgia muy dura y muy estricta, evidentemente dentro del marco post-tridentino, en el que la oración personal, si se hacía oración personal tenía que ser intimista, si se hacía oración públicamente o se hacía culto públicamente tenía que ser según una liturgia muy estricta. Y todo esto tiene también que ver, y está muy relacionado con el siglo en el que se imbrica, el siglo XVII, es un siglo pues que está cuajado de epidemias de peste, hambrunas, mortandades, crisis económicas, que además los gobernantes intentan resolver haciendo devaluaciones de moneda, con lo cual inflaciones del 30%, imagínense ustedes lo que es eso cuando dirían llegamos al 10 y nos encontramos como nos encontramos, ¿no? Claro, realmente llega un momento en el que cuando la situación comienza a cambiar, en el tránsito entre el siglo XVII y XVIII, empieza a haber un cansancio con respecto a este tipo de religiosidad, que conlleva además un desapego. Y eso es lo que Fray Isidoro pues, supo ver y va mucho más allá de ser una mera vocación. Realmente cuestiones como los rosarios públicos, toda una serie de cuestiones de prácticas religiosas tienen una gran importancia en este éxito. En cuanto a los rosarios públicos, pues fue Pedro de Santa María de Ulloa, un dominico sevillano, el que los puso en marcha por primera vez en Sevilla en 1688. Y claro, esto realmente era una religiosidad fuera de la liturgia estricta, que practicaban grupos de feligreses pues, cantando el rosario por las calles, y supuso pues, una especie de bocanada de aire fresco, que evidentemente caló muchísimo, pero no llegó mucho más porque su autor, Pedro Santa María de Ulloa, falleció en 1690, solamente 2 años después de haber concebido pues, esta idea. Vamos a ver cómo todos los protagonistas, especialmente Fray Isidoro, en el surgimiento de esta devoción beben de la fuente de estos primeros rosarios públicos y cómo realmente la concepción de la Divina Pastora es una forma de crear un nuevo golpe de efecto dentro de esta serie de rosarios. Bueno, como les comentaba, vamos a nuestro protagonista. Saben ustedes que el artista de la devoción es Fray Isidoro, que bueno, nace en 1662 y muere en 1760. Es un fraile capuchino que supo captar pues, todos los matices y contradicciones de esta sociedad que les acabo de contar y que creó esta iconografía precisamente para conectar con la religiosidad del momento, pero además una iconografía totalmente versátil para que no envejeciera, para que pudiera pues, adaptarse a los tiempos como de hecho se adaptó. Aunó todos los recursos necesarios para que esta iconografía se consolidase y bueno, era un potentísimo comunicador. Se habla de más de 3.000 sermones escritos y predicados por él, que utiliza pues, la imagen como un elemento catalizador para mover los sentimientos del auditorio. De ahí la importancia, vamos a ver cómo de todos los protagonistas capuchinos en la cuestión de los rosarios es el que se centra en la imagen mariana, porque sabe sacarle muchísimo partido a esta cuestión. Su personalidad y sus actitudes realmente pues, no son algo espontáneo que surja de la nada, ¿no? Beben por una parte de dos influencias muy importantes durante su niñez y su adolescencia, en una primera fase y en una segunda fase pues, de la formación que recibe como predicador en el seno de la orden capuchina. En cuanto a su origen, pues bueno, procedía de una familia medianamente acomodada de Sevilla, era hijo de de Pedro Rodríguez de Medina y de Leonor Díaz de Rojas, que bautizó como Vicente Gregorio de Medina, del nombre civil de Fray Isidoro. Y esta familia pues, está emparentada por una parte con los Mañara y por otra parte pues, con los condes de Cantillana, con lo cual emparenta realmente con digamos la parte más boyante económicamente de la sociedad sevillana y por otra parte pues, con la nobleza. Es una familia además que debía ser bastante religiosa. 2 tías abuelas de
de Fray Isidoro y una prima eran monjas. Además se da el caso de que todas eran clarisas, por tanto, en teoría debían de tener pues en la familia una cierta simpatía hacia el carisma franciscano. Fray Isidoro además era el primogénito, lo que implica unas obligaciones, se educa con unos objetivos que le vienen dados por su posición en la familia. Él es el responsable de heredar la fortuna familiar, es el responsable de hacer que el linaje familiar pues ascienda socialmente, de hacer un buen matrimonio, por supuesto, que es el principal elemento para este progreso. Y como vamos a ver, pues en principio su trayectoria es coherente con esto. Estudia en el Colegio de los Jesuitas, que es el más prestigioso de Sevilla en el momento, e incluso empieza la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, donde todavía se conserva su expediente. Sin embargo, a los 18 años, pues abandona la universidad y ingresa en la orden capuchina. Esta decisión no es una decisión repentina ni espontánea. Fray Isidoro hacía varios años que ya había decidido ser capuchino. El problema estaba en que su padre no lo autorizaba, porque se consideraba que realmente pues, en religión debían entrar los hijos secundones de este tipo de linajes, ¿no? Y que lo que tenía que hacer era cumplir con su obligación. Los pilares fundamentales de los que yo hablaba anteriormente, pues uno de ellos es un personaje muy típico del siglo XVII, en tanto en cuanto a lo habituales que eran los personajes con crisis religiosas repentinas, que es Miguel de Mañara, ¿no? Miguel de Mañara era primo del padre de Fray Isidoro y, bueno, me imagino que conocerá un poco la historia, un joven primogénito también, de una familia muy acaudalada, con una vida o una juventud de lujo y de escándalo que creó incluso el mito de Don Juan Tenorio, y que en un momento determinado de su vida, en 1661, pues sufre una crisis religiosa repentina que lleva absolutamente al otro extremo, ¿no? Comienza a dedicar su vida, su fortuna, pues a los pobres y se convierte en un individuo que no solo muere en fama de santidad, sino incluso se comienza su proceso de beatificación. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me interesa resaltar, y es el tránsito que sufre Miguel de Mañara en su propia crisis. La crisis de Miguel de Mañara se basa en la muerte. Miguel de Mañara cambia a raíz del fallecimiento de su esposa, pero además en los años anteriores habían fallecido 8 de sus 9 hermanos. Por tanto, la muerte tiene un elemento fundamental en el marco de su crisis o de su cambio, ¿no? Paralelamente, además, se da el caso de que en el ámbito de la vivienda, pues todas las viviendas vinculadas a la crisis de Mañara giran en torno a la muerte. Por ejemplo, la vivienda de cuando vio su propio entierro, pasada una noche que salía pues, de casa de una mujer, de una amante suya, pues se encontró con un cortejo fúnebre y al acudir a ver quién era el difunto que enterraban a una hora tan intempestiva, pues vio que estaba él mismo dentro del féretro, ¿no? Una especie de santa compañía a la sevillana. Otro caso es el de la embozada, igualmente, pues Miguel de Mañara cuenta la leyenda que se acerca a una muchacha embozada que ve los alrededores de la catedral queriendo cortejarle. Cuando se quita el embozo, pues es una calavera que le dice que es la muerte, que está esperando con los brazos abiertos. Y finalmente, además, Mañara elige como institución una institución centrada en la muerte, que es la Hermandad de la Santa Caridad, que se dedicaba a recoger a los indigentes que habían fallecido por las calles de la ciudad para darles sepultura. ¿Dónde está el cambio? Pues el cambio está en que Miguel de Mañara convierte la Hermandad de la Santa Caridad en el Hospital de la Santa Caridad. Es decir, se pasa de tener como centro la muerte a tener como centro la vida. El hospital está destinado a recoger a todos esos pobres indigentes y evitar, por tanto, que se produzcan estos fallecimientos. Esto tiene una gran importancia porque el segundo pilar del que voy a hablar ahora, que es Fray Andrés de Sevilla, le ponía a Fray Isidoro, según nos cuenta Fray Isidoro en sus textos, continuamente como ejemplo a Miguel de Mañara. Y la transición que Miguel de Mañara había hecho de un aspecto de una religiosidad basada en la muerte a una religiosidad basada en la vida. Eso es lo mismo que Fray Isidoro va a intentar hacer cuando ponga en marcha pues, o conciba a la Virgen como divina pastora. En cuanto a Fray Andrés de Sevilla, una figura de la que en mi opinión se habla poco para toda la importancia que tuvo, pues
Sabemos que es pariente en grado desconocido de Fray Isidoro, porque el texto lo denomina mi pariente una y otra vez, pero no nos cuenta cuál es el grado de parentesco. Suponemos que debe ser una rama menor de la familia. Fray Andrés era hermano Diego capuchino. Esto quiere decir que no hizo estudios superiores. Cuando era sacerdote, los griegos eran los que hacían el trabajo duro físico verdaderamente en las fraternidades, pero tenía una experiencia pastoral tremenda. Había estado como misionero nada menos que en Guinea, Sierra Leona, entre 1645 y 1647. En 1647 partió de Guinea, Sierra Leona a Llanos de Caracas, en Venezuela, donde estuvo también como misionero hasta 1649. Evidentemente, una experiencia tremenda, que además se nota en el hecho de que cuando lo llaman a Andalucía, los guardianes y los provinciales se lo disputan como consejeros extraoficiales. Hay documentos en los que los provinciales pues, hablan de consultar con Fray Andrés. Fray Andrés era el limosnero del convento de Sevilla, cosa pues, que no es extraña, puesto que dado su vinculación pues, con estas familias, pues podría desarrollar esta labor muy bien, pero no es una labor poco importante en absoluto, porque al fin y al cabo el convento capuchino de Sevilla era donde estaba la curia provincial. Sobre Fray Andrés o sobre su hombro reposaba pues nada menos que la base económica para que todo esto pudiera ir adelante. Es amigo de personajes muy insignes, entre ellos Murillo. Parece ser que es quien pone a Murillo en contacto con los capuchinos, y de ahí pues el programa iconográfico de Murillo para la iglesia del convento capuchino de Sevilla. Es el protagonista de la leyenda de la Virgen de la Servilleta, y además pues fue tomado por Murillo como modelo para su representación de San Félix de Cantalicio, que ven ustedes en la proyección, donde en realidad pues, lo que tenemos es un retrato de Fray Andrés. La importancia que tiene Fray Andrés en esta historia, como les comento, es varias. Por una parte, es quien continuamente le pone a Fray Isidoro, es confidente de Fray Isidoro, y le pone una y otra vez como ejemplo a Miguel de Mañara, y por otra parte, es el responsable de que Fray Isidoro sea capuchino. Según confiesa el propio Fray Isidoro, fue Fray Andrés quien durante años negoció, por decirlo de alguna forma, con el padre Fray Isidoro, hasta que el padre Fray Isidoro aceptó que Fray Isidoro pues, llegara a la universidad e ingresara en la orden capuchina. Esto ocurrió en 1681, cuando Fray Isidoro pues, comienza sus estudios de gramática, filosofía y teología para convertirse en predicador capuchino, que es lo que quería. Desarrolla estos estudios comienza en Écija en 1682, después estuvo en Cádiz, finalmente los culmina en Granada en 1687, y a partir de ese año pues comienza su predicación en lo que eran las rutas misionales de la provincia de Andalucía. Estos básicamente eran grupos de frailes, parejas normalmente, que iban de un convento a otro y iban predicando con la idea de una idea que cala mucho desde el principio en la orden capuchina, que es reevangelizar la sociedad. Iban predicando en las poblaciones que iban encontrando pues por el camino, ¿no? Esto era una actividad que estaba siempre teniendo lugar, siempre había predicadores capuchinos en el camino. En esta actividad se mantiene hasta 1691, cuando conoce pues, a los que van a ser los otros protagonistas de esta historia. Por una parte, a Fray Pablo de Cádiz, lo tenemos aquí. Fray Pablo de Cádiz era un capuchino que en su ciudad había comenzado a desarrollar rosarios callejeros, siguiendo pues, la línea que había trazado Pedro de Santa María de Ulloa. Esto lo que le añade Fray Pablo de Cádiz es una imagen mariana. Ya tenemos el primer elemento. Fray Pablo tenía dos discípulos cuando Fray Isidoro llega en 1691 a Cádiz, que eran Fray Luis de Feliciano de Sevilla, que es el del centro, y Luis de Oviedo, que lo tenéis aquí. Fray Isidoro se convierte en uno más de los discípulos de Fray Pablo de Cádiz, y básicamente, bueno, mismo en la Nube de Occidente, porque él, como era cronista capuchino, hizo la biografía de Fray Pablo de Cádiz. En la Nube de Occidente, pues él denomina una y otra vez a Fray Pablo de Cádiz como su maestro. En estos rosarios callejeros se mantiene hasta 1700.
hasta 1693. En 1693 vuelve a las rutas misionarias y en 1700 lo destinan de nuevo al convento capuchino de Cádiz. En ese momento, pues Fray Pablo ya había fallecido, pero Fray Feliciano había continuado con su labor, ayudado por Luis de Oviedo, y de nuevo pues se produce un nuevo cambio en estos rosarios, ¿no? Fray Feliciano lo que había modificado era que la imagen mariana pasa al final del cortejo, colocó una cruz delante a modo de cruz de guía que hace comenzar el cortejo, y hizo que los asistentes pues portaran faroles de asta o faroles de mar. Siempre vais a ver en todas las representaciones gráficas de estos rosarios que van con faroles, nunca van a ir con cirio. Y no van a ir con cirio porque el cirio representa y tiene reminiscencia de la religiosidad penitencialista propia del siglo XVII, con la que ellos quieren romper. Además, este cortejo, que ahora con la idea de Feliciano Sevilla, que era más compacto y demás, tiene un recorrido preestablecido, cosa que antes no era así, porque tiene que terminar en una plaza pública, preferiblemente donde se practiquen malas costumbres o costumbres poco cristianas, donde se da un sermón multitudinario por parte de los frailes que participan en esta cuestión. En Cádiz le dieron el nombre a estos sermones de feria, al parecer pues, por el gran concurso de gente que acudía a escuchar a los capuchinos, ¿no? En esta situación seguía Fray Isidoro cuando tiene lugar un hecho que parece muy apartado y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que él mismo reconoce que fue de vital importancia para todo esto, que fue el ataque de la armada del Duque de Ormond a la bahía de Cádiz el 23 de agosto de 1700. El Duque de Ormond llegó con 50 navíos y 14.000 infantes a tomar, básicamente quería tomar la ciudad de Cádiz para controlar la armada de la carrera de India y evitar que Felipe V pues, se siguiera financiando con la flota americana en el marco de la guerra de sucesión. Recuerden ustedes que los ingleses estaban con el pretendiente, con el archiduque Cádiz. La defensa de Cádiz tenía 450 efectivos y los 3 capuchinos, que son ahora mismo nuestros protagonistas de la historia, pues no se les ocurrió otra cosa que tomar a la Virgen de los Remedios, que estaba en sus andas, además, que es la patrona de la ciudad de Cádiz, hacer un rosario con ella, y cuando terminaron el rosario, en la feria correspondiente, pues el sermón lo dedicaron a enardecer a todos los asistentes para que resistieran contra los ingleses, explicándoles que los ingleses que venían en esos barcos pues eran anglicanos, protestantes, iconoclastas, probablemente venían a destrozar a la Virgen de los Remedios. Bueno, casi de reacción, pues, lo que podéis imaginar, el pueblo de Cádiz le arrebató la Virgen a los capuchinos, la pasearon por todo el paso de ronda de las murallas, con gestos desafiantes a la vista de la armada, y mientras tanto los capuchinos se fueron al convento, donde hablaron con el resto de la comunidad y se estableció un turno para que a lo largo de todo el asedio siempre hubiera al menos 2 capuchinos en las murallas, arengando a todos los defensores para que no desfallecieran. El resultado de todo esto pues, fue que Ormond saqueó Rota, tomó el puerto de Santa María, pero no pudo poner un pie en la ciudad de Cádiz, y en este momento cuando Fray Isidoro se hace consciente de la proyección que puede tener como predicador y del impacto que una nueva forma de comunicación y de transmisión basado en la iconografía mariana pues puede el impacto que puede tener pues, sobre la población. Debido a esto, cuando en 1703 regresa a Sevilla, pues comienza a realizar los primeros rosarios por su cuenta. Los inicia desde la parroquia de San Gil, sencillamente porque las constituciones capuchinas, en su edición además de 1741, de 1641, si no recuerdo mal, que son las que están en vigor en ese momento, prescriben que el capuchino debe predicar preferiblemente en una iglesia que no sea la de convento para que tenga más provecho para los fieles. Como digo, comienza desde la parroquia más próxima, que era San Gil, y bueno, en lugar, hace algunos cambios también, en lugar de un rosario, pues se rezaba la corona franciscana, que eran secuencias de 10 Ave María, separadas por un Padre Nuestro tantas veces como años vivió según la Iglesia la Virgen de la Tierra, 62,
porta una imagen de la Inmaculada, y el fin del recorrido pues siempre se realiza en la Alameda de Hércules. Estos primeros rosarios pues fueron multitudinarios, tuvo bastante éxito, y es entonces cuando se plantea que realmente pues necesita algo que sea el verdadero golpe de impacto. Y este va a ser el nacimiento de la Divina Pastora. La ocurrencia tuvo lugar el 24 de junio de 1703, como saben ustedes, mientras grababan el coro bajo. Y digo ocurrencia, ¿vale?, porque muchos piensan, y existe la opinión generalizada de que a Fray Isidoro hubo algún tipo de aparición mariana, se le apareció la Divina Pastora, etc. Bueno, esta historia procede de una biografía de Fray Isidoro, que escribe un tal Heraclio Villegas, que no existe, ¿vale?, es un seudónimo, escrita en octavas reales, como si fuera un poema épico, y que, bueno, mezcla con lo legendario. Quien esté detrás de Heraclio Villegas tenía mucha imaginación, y que es donde aparece por primera vez la idea de la aparición mariana. Y yo lo contradigo, no porque lo contradiga yo, sino porque lo contradice el propio Fray Isidoro, y hace mucho hincapié en ello en su libro La Pastora Coronada, y me voy a permitir pues enviárselo, ¿no? Cito textualmente, dice Fray Isidoro: púsose a discurrir el predicador qué imagen de María Santísima pondría en el pendón para que fuese públicamente de todos venerada. Y quiso Dios que se le ocurriese, sin que aquí haya más que una mera y sencilla ocurrencia, el pintar a María Santísima con el traje y vestido de pastora. Una vez que se determina a llevar a cabo esta cuestión, pues acude a ver a su hermano al día siguiente. Evidentemente el hermano le debía mucho, puesto que debido a la decisión de Fray Isidoro de entrar en religión, pues él había heredado toda la fortuna familiar para que le financie un estandarte con la imagen que él consiguió la noche anterior. Acuden al taller, como bien sabía, de don Miguel de Tobar, donde, según la auténtica que conserva el relicario que ven ustedes en la imagen, pues el pintor tomó un boceto en óleo sobre una plancha de cobre. Sobre este boceto hay por supuesto discusiones, pero bueno, la auténtica está ahí. Y además el testimonio que nos da Fray Nicolás de Bilbao en el sermón fúnebre de Fray Isidoro, que nos cuenta precisamente, es de donde viene la fuente que dice que fue el boceto, y que él lo vio muchas veces en la celda de Fray Isidoro, porque era la Divina Pastora con la que Fray Isidoro siempre llevaba consigo y a la que recordaba, pues para mí lo deja bastante fuera de cualquier duda. Esta sería, por tanto, la primera imagen, que además, según el texto, Fray Isidoro nos transmite qué fue lo que le pidió ese día al pintor exactamente, ¿no? Y entonces, una vez más, a riesgo de parecer un poco pesado, pero voy a hacer de la palabra Fray Isidoro que nos cuente lo que le pidió al pintor, ¿no? Según el mismo Fray Isidoro, en la misma fuente, le pidió una virgen vestida de pastora, con su pellico, callado, y a las espaldas caído el sombrero pastoril. Está rodeada de cándidos corderitos, todos los cuales tienen hermosísimas rosas en la boca, ofreciéndoselas a su amantísima pastora para tejerle con ella una corona. Y la pastora dulcísima está a uno de ellos con la diestra mano halagando cariñosa, y en su castísimo regazo reclinándolo. A lo lejos se descubre una ovejita que, apartada del rebaño de la Divina Pastora, fue repentinamente asaltada de un león, imagen del demonio, de quien dice San Pedro que como rugiente león nos cerca continuamente en su vida, formidable, buscando a quien tragarse, cuyo peligro, reconocido de la descarriada ovejuela, para evadir riesgo tanto, se valió de la dulcísima salutación del Ave María, y al punto fue amparada, porque asistiendo del señor San Miguel Arcángel, con su tajante espada, que defendió del león y la redujo al rebaño de su amantísima pastora. Y aquí dejamos una observación sobre este texto, y es que más de la mitad del texto se dedica a una escena que está al final, que es la escena del arcángel defendiendo a la oveja, no a la propia pastora. ¿Por qué? Precisamente por el concepto que Fray Isidoro quiere transmitir de una nueva religiosidad basada en la esperanza y no en la amargura de la muerte. Lo mismo que había aprendido cuando Fray Andrés le ponía como modelo a Miguel de Mañara en esa transición. Por tanto, el éxito de la Divina Pastora bascula en que responde
a lo que la sociedad quería. Y el éxito de Fray Isidoro es haber sabido gastar a través de esta imagen lo que verdaderamente la sociedad demandaba para, de alguna manera, permítame el juego de palabras, volver al redil de la Iglesia. En 1703 se produce el primer rosario con la nueva imagen. Bueno, aquí tienen ustedes una recreación que es de un dibujante de los años 40. Bueno, esto fue multitudinario, pero no solo multitudinario. De hecho, el 23 de septiembre, es decir, 15 días después, ya estaban aprobadas las reglas de la primera hermandad, lo cual nos indica que la fundación de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina tuvo que empezar a redactarse las reglas pues 1 o 2 días después del primer rosario. Estas reglas las redactó Fray Isidoro, porque además tenemos un manuscrito en el archivo provincial de su puño y letra, en el que escribió él el ofrecimiento a la Divina Pastora, pero tiene una parte tachada en la que encontramos que es parte del borrador de esas primeras reglas. Por tanto, resulta indiscutible, a la luz de esta prueba documental, que además está publicada en el Boletín Hispánico, que realmente pues fue el autor. Fray Isidoro quedaba como miembro vitalicio de la Junta de Gobierno, con voz y con voto, en calidad de fundador, y además se da el caso de que a partir de entonces comienzan a producirse hechos milagrosos. Estos hechos milagrosos nos los recoge mi amigo Alarco Villegas, pero también los recoge en este caso el propio Fray Isidoro, y además nos cuenta que él no solo nos cuenta los casos, sino nos cuenta que fue tomando a los protagonistas de estos hechos milagrosos y llevándolos ante un notario para que se levantase acta. De hecho, estos documentos notariales, estas actas, no se han encontrado a día de hoy todavía, y probablemente pues, nos aportaría mucha más información que la que nos da Fray Isidoro en las fuentes que yo estoy utilizando hasta ahora, menos otra, que es la Pastora Coronada. La Pastora Coronada es un libro que se publica en 1705, como vemos, pues 3 años después de la publicación de que tuviera lugar el primer rosario con la Pastora, y que podemos dividirlo en 3 bloques fundamentales. En un bloque inicial, Fray Isidoro nos cuenta toda la historia que yo les he contado hasta ahora. Básicamente está todo ahí, el origen de la devoción. Una segunda parte es una justificación teológica, pero una justificación teológica hecha con un lenguaje muy poco teológico, con un lenguaje muy simplificado y que parece orientado a que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo pueda repetir. Y una tercera parte que básicamente pues, son las plegarias y distintas letanías y demás formas de adoración a la divina Pastora. Me interesa hacer hincapié en el segundo bloque, porque claro, los 2 bloques, el primero y el último, nos lo muestran pues, como un libro, sencillamente un breviario de una hermandad, destinado a que el que reza el rosario pues, conociera su devoción y supiera que tenía que rezar. ¿Por qué este segundo bloque? Pues el segundo bloque se debe a que aunque Fray Isidoro estaba escribiendo un gran tratado mariológico, del que os hablaré ahora más adelante, que es la mejor Pastora Asunta, se detuvo en ese proceso y escribió una explicación simple, porque ya había inquisidores, y de hecho hay cartas de inquisidores de distrito preguntando al inquisidor general que hay una serie de señores en su circunscripción que adoran a una virgen a la que llaman divina y que va de pastora, que qué hay que hacer con ellos, ¿no? Evidentemente es una forma del Fray Isidoro de proteger a los feligreses, de hacer que los feligreses, si eran interpelados por cualquier autoridad eclesiástica, supieran muy bien qué tenían que responder para quedar siempre dentro de la ortodoxia cristiana, como vemos, o católica. Como vemos, evidentemente Fray Isidoro lo había pensado todo, y además de eso, la cuestión de la Divina Pastora, la madre del Divino Pastor, pues sí que tuvo una importancia desde el principio. Además de esto, es interesante el editor, Francisco de Lesdael. Francisco de Lesdael era un impresor que había llegado hacía poco a Sevilla. De hecho, había llegado a España a través de Cádiz, donde curiosamente había llegado en 1690, por tanto había coincidido con Fray Isidoro, con Fray Feliciano de Sevilla y Fray Luis de Oviedo. Era católico y vino a España huyendo de la extensión del calvinismo en los Países Bajos. El caso es que, como pueden ver ustedes en esta portada que está ahí proyectada, el libro está dedicado
a San José, pero no se lo dedica a San José Fray Isidoro, se lo dedica a Francisco de Lesdaes. Y además Francisco de Lesdaes, en esa dedicatoria, nos hace ver que él ha pagado la edición. Luego estamos ante un libro que no solamente, bueno, por supuesto, en mi opinión, un libro pequeño, no fue venal, se repartió a los feligreses, a los hermanos de la primera hermandad, y fue donado por el propio impresor, lo cual nos pone en línea a Francisco de Lesdaes, pues con la devoción pastoreña. Hay que decir también que unos 10 años después encontramos a la hija de Francisco de Lesdaes como terciaria capuchina en la Orden Tercera de Capuchinos de Sevilla, en los libros de profesiones. Por tanto, desde mi punto de vista, la conexión queda totalmente manifiesta. Fray Isidoro, además, o Lesdaes quizás, bueno, Fray Isidoro distribuía además pequeños grabados de la Divina Pastora en estos rosarios. Hay una imagen, o debería haber una imagen, un grabado concreto que fue el primero que se distribuyó a modo de estampita. No sé, o no puedo decir a ustedes si es que no se ha conservado o que entre los que hemos conservado, pues no sabemos cuál es el original de Fray Isidoro, pero sin duda hay uno, ¿vale? Porque continuamente aparecen los textos que repartía, los rosarios, incluso los milagros, un grabado original que probablemente imprimiría Francisco de Lesdaes. Por otra parte, aparte de la fundación, que siempre se continúa desde este punto de la historia hacia la fundación del resto de hermandades en Andalucía, que les voy a hablar por supuesto, pero se deja atrás cómo llega la Pastora América. Y para mí esto pues, es singularmente importante en esta historia también, entre otras cosas porque hay una teoría de donde sus raíces en los años 90, yo la he podido rastrear hasta el profesor Palomero Páramo, que en un artículo pues afirma algo así como que bueno, que los capuchinos realmente pues no veían con buenos ojos la nueva vocación, ¿no? Y que por esto Fray Isidoro se va a San Gil, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 1712, es decir, solamente 7 años después de la publicación de la Pastora Coronada, se funda en los llanos de Caracas la población misional de la Divina Pastora de Mapubar, ¿vale? Fundada por los misioneros capuchinos que estaban allí y consagrada a la Divina Pastora. En esta población se edifica la primera iglesia de la cristiandad consagrada a la Divina Pastora, donde sabemos que además hubo una Divina Pastora de talla, ¿de acuerdo? Por tanto, me parece singularmente poco basado documentalmente pues esta afirmación, ¿no? Durante el siglo XVIII se produjeron 5 fundaciones más de 5 poblaciones más consagradas a la Divina Pastora. Y como otro elemento, además importante en este sentido, pues está el uso del estandarte misional. Este que ven ustedes aquí es un estandarte misional capuchino de la segunda mitad del siglo XVIII que se conserva en el convento de Sevilla. Pero los de la primera mitad eran de corte sibilado, ¿vale? Como pueden ver ustedes, una imagen de la Divina Pastora en lienzo que tiene un vástago inferior que sirve para enrollarla y una funda superior. Esta funda, que es cónica, se la colocaba el misionero capuchino a la espalda y con ella hacía lo que ellos llamaban una entrada apostólica. Esto consistía en meterse en la selva sin ningún tipo de protección ni nada parecido, a buscar indígenas no contactados e intentar evangelizarlos. Esta evangelización se hacía siempre con el estandarte misional, es decir, cuando el capuchino, normalmente eran parejas o grupos, encontraba a estos indígenas, pues primero extendía el estandarte misional y posteriormente comenzaba el proceso de evangelización. Por tanto, la Divina Pastora no solamente está en lo que sería la fundación de toda esta serie de poblaciones, sino que marca definitivamente la forma de practicar la misión por parte de los capuchinos de Andalucía. En cuanto al caso de la propia de Andalucía, sabemos que entre 1705 y la década de 1720, pues Fray Isidoro sigue predicando los rosarios a la hermandad de la Divina Pastora Santa Marina y va fundando nuevas hermandades. De algunas todavía falta mucha investigación en este sentido, de algunas tenemos algunos datos. Carmona, sabemos que la fundó, estaba constituida a principios de 1707, probablemente la empieza a fundar
en 1705, de la Ley de la Frontera, de la demás documentación haya y memorial de Fray Isidoro pidiendo al ayuntamiento un terreno junto a la parroquia de San Dionisio para edificar una capilla de la Hermandad de la Divina Pastora. La pastora de Jerez de la Frontera, la talla de Gusto, tenemos constancia de que el propio Fray Isidoro es quien la lleva allí, no es ningún otro fraile. Y luego tenemos casos pues, como el de Utrera, 1707, que se debió pues, a un sermón de Viernes Santo de Fray Isidoro, a raíz de ahí pues, deciden fundarla, y otras que funda, pero que no conocemos la cronología exactamente, Coria, Almadén de la Plata, Villafranca o Los Palacios. Y en la década de 1720, pues cesa la voz fundacional de Fray Isidoro. Bueno, como sabrán ustedes, ahí está toda la problemática de Cantillana, dice, y yo creo que fue fundada en la década de 1720, pero no hay documentación, no hay qué pasa ahí. Bueno, lo que pasa es que, entre otras cosas, los investigadores tienden a estudiar mucho a la pastora y a estudiar muy poco a los capuchinos. Durante los años 20 se produce un episodio en la provincia de Andalucía que los cronistas llaman las quimeras de la provincia. ¿De acuerdo? Básicamente lo que pasó pues, fue que un provincial o un aspirante provincial en un capítulo pues, practicó el cohecho, compró voto y entonces pues, fue nombrado provincial ilegalmente. Los demás se quejaron, el ministro general mandó un visitador y se le impidió la entrada. Al final ese provincial fue cesado fulminantemente por el Papa, pero sus partidarios se negaron a admitirlo. Por tanto, quedaron fuera totalmente y se nombró otro. Las rutas misionarias se cortaron. Los conventos se dividieron en dos bandos y había conventos fieles al Papa y otros que no lo eran. Claro que luego ocurría, Fray Isidoro se basaba en las rutas misionarias, que es lo que él siempre había hecho, caminar de un convento a otro y fundando hermandades, ¿no? Pero además de esto, resulta que como Fray Isidoro nunca había tenido ningún cargo, pues el provincial legítimo, verdadero, que había sido nombrado por el Papa, pues le confió ser guardián del convento de Sevilla, ¿vale? Por tanto, Fray Isidoro no se podía mover tanto como quería. Aquí hay una leyenda de nuestro amigo Heraclio Villegas que nos cuenta que efectivamente Fray Isidoro fue nombrado guardián y que entonces pues a él eso tiene un cargo, le compungió tanto que fue ante la Divina Pastora allí a rezarle y le pidió que librara aquello y la Divina Pastora lo dejó ciego, ¿vale? Y cuando ya finalmente terminó toda esta situación, pues él pidió predicar por últimamente la Divina Pastora y entonces pues al empezar a predicar recuperó la vista. Bueno, el caso es que esta Heraclio Villegas no anda muy alejado de la realidad que nos muestran los documentos, porque hay una carta del provincial legítimo que le dice al vicario del convento de Capuchinos de Sevilla que si fallece el guardián, que no se nombre a otro hasta que él no llegue allí. Es decir, Fray Isidoro efectivamente tenía 62 años de edad ya y tuvo una enfermedad tan grave que hizo pensar a los capuchinos que iba a morir. Ya no sabemos si quedó ciego de esta enfermedad o no, pero el caso es que evidentemente pues nos encontramos con las quimeras, nos encontramos con el corte de rutas misionarias, la edad que tiene y una enfermedad grave. Es evidente que Fray Isidoro no podía, como después pretende hacernos ver Heraclio Villegas, a partir de los años 30 seguir pateando camino para fundar hermandades. Pero todavía Fray Isidoro podía hacer algo más desde Sevilla, porque, como saben ustedes, poco después comienza el lustro real. Y muy relacionado con el lustro real, pues se encuentra el otro libro del que yo le hablaba a ustedes anteriormente, la Pastora Asunta, que muchos de ustedes habrán oído hablar. Bueno, la Pastora Asunta es realmente el gran tratado mariológico sobre la Divina Pastora que hace Fray Isidoro. Se trata de un libro, si no recuerdo mal, de 1200 páginas en folio, a 2 columnas, y con una letra que les puedo garantizar a ustedes que es pequeñísima. Es decir, leerse eso hay que armarse de paciencia y de valor, pero en unos términos, esto sí es teología pura y dura, en lenguaje para eclesiásticos y por tanto muy duro de leer. Pero hay otra cosa en la que menos gente se ha fijado, o pienso yo al menos, que es el hecho de las calidades en las que está impresa la Divina Pastora. La Divina Pastora está impresa a 2 tintas, y además esta impresa a 2 tintas está hecha en la imprenta castellana y latina de Diego López de Ar, que era la imprenta más cara de Sevilla.
Esto no tiene ningún tipo de encaje con la humildad que presenta la edición de la Pastora Coronada, que de hecho la paga el propio impresor, ¿no? Por cierto, dicho sea de paso, cuando se publicó cuando se pintó el cuadro de Fray Isidoro, ya no quedaban ejemplares de la Pastora Coronada. Y eso se nota en el hecho de que el pintor no la había visto. Nos presenta los dos libros del mismo tamaño, folio, cuando la Pastora Coronada es un libro pequeñito, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo a la mejor Pastora Asunta, en mi opinión, este hecho, el hecho de que se publique en 1732, a mí me lleva a pensar que Fray Isidoro aprovechó para la publicación de este libro el lustro real, ¿de acuerdo? Es decir, algún personaje de la corte debió financiar la publicación de la mejor Pastora Asunta, publicación en la que también colaboró en gran medida la provincia de Capuchina de Andalucía, contra lo que mucha gente afirma, puesto que el definitorio le otorgó para que la pudiera terminar un amanuense que se convirtió en su ayudante y su discípulo, Fray Miguel de Zalamea. Gracias a Fray Miguel de Zalamea consigue Fray Isidoro tener terminado el libro cuando comienza el lustro real. El lustro real, pues como saben ustedes, se debió, fueron 5 años, entre 1729 y 33. Felipe V, al parecer, pues tenía tendencia a la depresión y los médicos reales decidieron que un cambio de aire podía ser bueno y la corte vino a Sevilla. Claro, Fray Isidoro vio la oportunidad inmediatamente. Él, al fin y al cabo, pertenecía a la familia que pertenecía. Él estaba emparentado con la nobleza. Él podía acceder a la corte si la corte estaba en Sevilla. Y de hecho lo hizo. Primero Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio, y posteriormente todos los miembros de la familia real se hicieron hermanos de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, de la primera. Además de eso, el rey asumió el cargo de hermano mayor honorario. Y no solo eso, permitió o aceptó que se hiciera vitalicio y hereditario. Por tanto, todos los reyes de España hasta hoy han sido hermanos mayores honorarios, y lo son, de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina. Claro, además de esto, la corte, el monarca, determinó que se consignara una partida para sufragar anualmente todos los cultos y todos los gastos de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, cosa que se estuvo pagando religiosamente hasta que en 1808 entraron las tropas napoleónicas en la península ibérica, ¿de acuerdo? Claro, consecuencia de esto, la pastora se puso de moda en la corte. Los cortesanos participaban todos en el rosario. Al fin y al cabo, por emulación, todos querían estar cerca del monarca. Si el monarca era pastoreño, seamos pastoreños todos, ¿no? Están documentadas importantes donaciones de muchos miembros de la corte, y en mi opinión, pues probablemente, pues algún miembro de la corte, está todavía por investigar, quién financiaría la publicación de la mejor Pastora Asunta. Claro, entiendan ustedes, cuando son cortesanos, es una competición a ver quién aporta más. Por tanto, yo no quiero miseria, no va a ser una imprenta barata, va a ser la imprenta más cara que se pueda encontrar en Sevilla. Estos fueron los logros de Fray Isidoro en el lustro. Una vez que termina el lustro real, pues bueno, Heraclio Villegas, por supuesto, nos vuelve a poner a Fray Isidoro en camino con 71 años y una enfermedad grave que tenía que tener, nos lo vuelve a poner en camino fundando hermandades, ¿no? Estas hermandades, lo más probable es que sean fundadas por otros capuchinos, que vayan una vez más la tesis del apoyo de todos los capuchinos de la provincia de Andalucía, Fray Isidoro. El caso de Ronda, por ejemplo, en 1733, está atribuido por Heraclio Villegas, en 1733, la fundación directa por parte de Fray Isidoro. Pero resulta que después documentamos, en 1734, que 3 capuchinos, Fray Manuel de Marchena, Fray Luis de Céspedes y Fray Buenaventura de Ubrique, llevaron aquí una pastora de culto, una talla, ¿de acuerdo? Tanto lo más probable es que sean estos 3 capuchinos pues, los que instigan la fundación de la pastora. Sí que es cierto que Fray Isidoro seguía manteniendo pues, una labor frenética de fundaciones en la distancia, es decir, influyendo epistolarmente en otras instituciones y demás, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, el caso de Cádiz, donde una corporación de Rosario que había fundado Fray Pablo de Cádiz por inspiración de Fray Isidoro, epistolarmente, pues deciden adoptar a la pastora como titular,
y finalmente pues incluso erigen una capilla y se convierten en hermandad, ¿no? De hecho, hay que decir que el definitorio decretó que ningún capuchino se intrometiera en la posible fundación en la construcción de esta capilla. Tengamos en cuenta que las constituciones prohibían a los capuchinos tocar el dinero, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es donde está la base de que nadie se meta en la gestión económica de esta cuestión. La de Dos Hermanas, pues es el mismo caso, se constituye en 1743 sobre una corporación del Rosario que había fundado Fray Luis de Oviedo, pues 10 años antes, en 1733. Esta es la labor que lleva a cabo Fray Isidoro hasta que finalmente, pues como ya les adelantaba antes, en 1750 se produce su fallecimiento y todo el mundo miró a Fray Miguel de Zalamea. Fray Miguel de Zalamea, que de hecho, bueno, aquí está uno de los dos sermones fúnebres de Fray Isidoro, concretamente el de las honras que le dio la Hermandad de Santa Marina, que fue predicado, como ven ustedes ahí, por Fray Miguel de Zalamea. Por supuesto, la Hermandad de Santa Marina inmediatamente lo nombró protector, con la misma, con cargo, voz y voto vitalicio en la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera. Pero no solo Santa Marina, todas las hermandades miraron a Fray Miguel de Zalamea buscando a un Fray Isidoro, a continuación de Fray Isidoro. Pero claro, el problema es que Miguel de Zalamea no era Fray Isidoro. Miguel de Zalamea era un capuchino que sí tenía cargos, de hecho era guardián del convento de Sevilla. En ese momento tenía cargos en la orden, tenía responsabilidades en la orden, no tenía el carisma de Fray Isidoro, no era capaz de torear de alguna manera para que pareciera que estaba como Dios en todas partes, ¿vale? Como si yo era Fray Isidoro, y esto pues dio lugar a los primeros distanciamientos. Claro, cuando 2 o 3 hermandades, que esto está documentado, le piden que asista el mismo día a sus cultos, Fray Miguel no puede estar en 3 sitios a la vez, y por tanto pues, empiezan a producirse, finalmente se produce un distanciamiento que sí que es cierto que existe, entre la provincia de Capuchino y las hermandades, cosa que además da lugar a una decadencia muy temprana de muchas de estas hermandades. Empiezan a decaer, no porque lo diga yo, porque nos lo cuenta nuestro siguiente protagonista, quien se las encontró decaídas, que no es otro que el beato Diego José de Cádiz. Como digo, el beato Diego José de Cádiz va a ser el verdadero continuador, va a ser lo que quizá Miguel de Zalamea quiso haber sido y no pudo, ¿vale? El beato Diego, como saben ustedes, ingresa en la orden en 1759, aunque no comienza a predicar hasta 1771. Una vez más nos encontramos con un perfil bastante parecido a Fray Isidoro en el sentido de un gran carisma, una oratoria que enfervoriza a las masas. De hecho, bueno, en sus cartas cree que entra en una suerte de trance en la cual pues no que predica por inspiración divina, ¿vale? Se lo dice a sus directores espirituales. Y el beato Diego, pues uno de los primeros objetivos que se plantea es retomar la labor de Fray Isidoro y rehacer, pues llevar las hermandades que habían decaído de nuevo al mismo esplendor que Fray Isidoro lo dejó. Para eso copia en gran medida el sistema de Fray Isidoro. Reparte folletos, reparte estampas, va más allá porque hasta reparte medallas, y además está documentado que en las localidades donde esto se acogía bien, pues el beato Diego, ni corto ni perezoso, va y deja allí o una imagen de talla o una imagen de lienzo y les encomienda que funden una nueva hermandad. En esta situación, pues bueno, en 1781, es decir, 10 años después, había revitalizado todas las hermandades. La situación había vuelto al punto, en el momento de morirse Fray Isidoro, y es cuando le adjudican el título de nuevo apóstol de la Divina Pastora, ¿no? Pero la principal contribución del beato Diego no va a ser esa. La principal contribución del beato Diego va a ser llevar el culto de la Divina Pastora a donde Fray Isidoro nunca pudo llegar, que es nada más y nada menos que al reconocimiento oficial de la fiesta litúrgica a la Divina Pastora, que es lo que verdaderamente va a suponer la gran consolidación. Esto lo concibe el beato Diego en 1781, pero de una manera un tanto ingenua, ¿vale? Todavía no tenía tablas en todo el hombre. Y bueno, pensó que escribiendo un oficio y una misa y enviándolo a través de su superior a Roma, pues bueno, pues era evidente, ¿no? Que estaban aquí las hermandades, que esto tenía un efecto positivo, que Fray Isidoro había dejado todo escrito y
y pues se aprobaría. Pues no, ni le respondieron siquiera, ¿no? Entonces es cuando el beato empieza una estrategia que es rabiosamente actual, porque el beato Diego lo que hace es crear una red social. Empieza a golpe de misiva, a golpe de carta, a interesar personajes y a pedirles que compartan esas cartas con quien pueda estar interesado. Rabiosamente actual, fueron ustedes de algo, claro. ¿Qué busca el beato Diego? El beato Diego lo que está buscando realmente es llegar a un personaje suficientemente importante para poder forzar realmente el oficio y la misa a la Divina Pastora. Esta actividad la lleva a cabo incansablemente, escribió cientos de cartas hasta el año 1788. En el año 1788 también hay alguna historiografía que habla por ahí de que el beato Diego fue desterrado. El beato Diego no fue desterrado, el beato Diego se retiró, o mejor dicho, el provincial le dijo que se retirara a Casares, ciertamente porque lo iban a desterrar, ¿vale? El beato Diego, como ha dicho Fernando, le tiene tanta manía los historiadores del siglo XVIII, porque el beato Diego no es que fuera muy amigo de los ilustrados, y especialmente de los ilustrados liberalistas, ¿vale? El liberalismo económico al beato Diego pues no le podía convencer de ninguna manera, como yo creo que no convencía a ningún eclesiástico de su época. Y el beato Diego había arremetido contra la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza y contra Normante, que era uno de sus socios y que era un economista de reconocido prestigio relacionado con la corte. Resumidas cuentas, el provincial recibió noticias de que el Consejo de Castilla iba a empezar un proceso contra el beato Diego. Y entonces, pues antes de que eso comenzara, pues le recomendó que se retirara. ¿Dónde se retiró? Al convento de Capuchinos de Casares, el convento más nuevo, más pequeño y más aislado de toda la provincia de Andalucía en ese momento. Va a ser en el convento de Capuchinos de Casares donde el beato Diego pues escriba de nuevo 2 oficios y una misa a la Divina Pastora, y donde reciba la noticia de que su rey ha llegado nada más y nada menos que al monarca Carlos IV, que está interesado en interponer su influencia ante el Papa para que se conceda la fiesta litúrgica. Y les proyecto a ustedes este rincón que está puesto aquí, porque tuve el año pasado ocasión, en el marco de una jornada de la Universidad de Málaga, de visitar lo que queda del convento de Capuchinos de Casares, y esto es un manantial que se encuentra en parte de lo que queda del claustro, que los vecinos llaman la Pastora, aunque allí no hay hermandad de la Pastora ni ninguna pastora, ¿de acuerdo? Y cuando habla con la gente, pues resulta que existe la leyenda de que era aquí, en este manantial, donde se venía el beato Diego a orar y a escribir, y donde escribió sus 2 oficios y la misa a la pastora. Teóricamente sería en este ámbito. Por tanto, bueno, por una cuestión más sentimental que otra cosa, me ha parecido interesante mostrárselo. Como consecuencia de eso, pues nada, el 1 de agosto de 1795, como saben ustedes, se aprueba la fiesta litúrgica, y esto pues supone un revulsivo absolutamente tremendo. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahora no los capuchinos, como había sido hasta ahora a nivel particular cada uno de ellos, sino la provincia como institución eclesiástica puede asumir, y de hecho la provincia de Andalucía deja de llamarse de la Inmaculada Concepción y pasa a llamarse de la Divina Pastora en este momento. A partir de este momento, el definitorio decreta que haya una imagen de la Divina Pastora en todos y cada uno de los conventos. Probablemente por eso, en muchos conventos donde se supone que las hermandades o los rediles datan del siglo XX, tenemos vírgenes del siglo XVIII. Evidentemente, en 1795 hubo que buscar y que comprar una cantidad, por el convento de Capuchinos de Sevilla, que se ha estudiado mejor el caso, pasaron 3 tallas, nada más y nada menos. Es decir, evidentemente las vírgenes con su cuar y con todo estaban ya aquí, pero ya se pudo hacer. Las demás provincias pudieron asumir a la Divina Pastora, lo que implicó la extensión, pues no solamente por Venezuela, por México, incluso tenemos hermandades de la Divina Pastora en Brasil, está absolutamente extendido por toda América. Como digo, esta nueva etapa de pujanza, en cierto modo, Andalucía va a quedar a la zaga, porque en 1835, como saben ustedes, los capuchinos son exclaustrados en el marco de la desamortización. Pero esto
que parece que pasa en todas partes, no pasa en todas partes. Esto pasa solo en Andalucía. Tengan ustedes en cuenta que poco antes se han producido movimientos independentistas y los decretos desamortizadores en América no afectan para nada. Y muchos capuchinos deciden exiliarse a América. Hay un resurgir todavía más fuerte, por eso hay fenómenos tan masivos en América como la Divina Pastora de Barquisimeto, porque no se produjo ningún tipo de impasse en la evolución natural trazada primero por Fray Isidoro y después por el Beato Diego. Mientras que en Andalucía pues, se nos habla de una especie de periodo de sombra en los conventos, donde tenemos vírgenes que parece que se les rinde culto, hay novenas y hay cosas por ahí, pero bueno, aquí que está ocurriendo. Bueno, en breve, si Dios quiere, pues saldrá un artículo mío sobre lo que ocurrió en el caso del convento capuchino de Sevilla y cómo concretamente pues, el rey eucarístico se puede remontar a 1760, el convento capuchino de Sevilla, ¿vale? Pero no me quería ir aquí sin decir algo de Córdoba, aunque yo sé que han hablado ayer alguien que sabe mucho más que yo, pero bueno, voy a aportar un poco mi experiencia desde el caso o desde el punto de vista de lo que he podido averiguar en el caso de Sevilla. Y para ello voy a utilizar pues, un par de convocatorias, una convocatoria en reverso de otra, una de ellas está aquí expuesta, que la debo a mi amigo Fernando Linares, que me ha permitido bueno, acceder a muchas convocatorias de las que tienen en el archivo del convento. ¿Qué pasa en Sevilla? En Sevilla lo que ocurre es que los frailes se van, pero se queda en la orden tercera, ¿de acuerdo? Se queda en la orden tercera y hemos podido documentar que son los terciarios los que primero atienden la imagen de la Virgen Caeri y posteriormente empiezan a hacer su novena, sus cultos, etcétera, etcétera. Cuando los capuchinos regresan, allá por principios de la década de los 90, bueno, en 1889 concretamente, en Sevilla, son los capuchinos, junto con los terciarios, que dan su lugar a los terciarios, los que convocan la novena. ¿Por qué? Evidentemente es una forma de reconocer bien toda la labor que habían llevado a cabo a lo largo del siglo XIX. Y finalmente, cuando surge el redil por primera vez en Sevilla, que estamos hablando de entre el año 20 y 30, de cada 20-30 aproximadamente, surge de la orden tercera. Por eso, la mayor parte de los rediles, su documentación más antigua se articula en coros, porque los coros son la articulación propia de la orden tercera, concretamente femenina. Las cegadoras de los coros eran las que iban por las casas cobrando la cuota de la orden tercera y heredan este tipo de organización. Bueno, viendo un poco un par de convocatorias en Córdoba, sin ánimo de entrar mucho más allá, pues yo veo que más o menos se me confirma. Es decir, la más antigua que he podido ver, en data de 1921, efectivamente son los capuchinos con la orden tercera los que convocan la novena, y en el reverso de otra de estas novenas, además que se ve claramente datada en 1952, pues nos encontramos la primera referencia a un redil eucarístico, ¿no? Con este texto que dice un solo redil y un solo pastor. Por tanto, me imagino, porque a título de idea meramente, que probablemente el primer antecedente de un redil basado o con alguna vinculación con la orden tercera aquí en Córdoba, pues tendría a tener su origen a principios de la década de los años 50. Y sin más, pues les dejo a ustedes con la única imagen de Fray Isidoro, que no le he puesto hasta ahora, pero he puesto muchas, que ella se encuentra entre los venerables que están en el claustro del convento de Capuchino de Sevilla. Muchas gracias por su atención. Yo iba teniendo, digo, me van a echar aquí como siga hablando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, si no, pues cortamos ya porque... Nosotros, en nombre del redil, lo que queremos agradecer es esta labor tan grande que han hecho con venir a acompañar en el 25 aniversario. Era muy importante que Córdoba se llenase de esta sabiduría de la trayectoria, la antigüedad y lo que tiene detrás la vocación de la Divina Pastora y de nuestro Señor traer hasta Capuchino. Te vamos a dar un nuestro cartel del 25 aniversario. Espérate, voy a... Uy.
nos vaya a... Ahí. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y la exposición seguirá abierta hasta el día 14, así que seguiremos disfrutando de ella. Muchas gracias.